los huicholes, elementos religiosos. Lo que vamos a hacer en este desarrollo es aproximarnos al arte principalmente, pero es un arte extático, un arte basado en el trance que caracteriza a este grupo que se denominan Huixarica, Huixalica, generalmente conocidos como huicholes de México. Se trata de dar un paso en el intento de reflejar ese gran reto que es las religiones extáticas y lo extático. Y es característico de los huicholes esa importancia que se le da al trance, que se le da al éxtasis. Es decir, su religión es una religión extática, basada en el éxtasis. Tenemos una documentación muy interesante porque vamos a revisar, digamos que tres elementos. Por una parte, toda una serie de representaciones tomadas de la obra de Carl Lumholtz, El arte simbólico y decorativo de los huicholes, la traducción al español de su obra. Carl Lumholtz fue un viajero y ahora quizá lo podríamos hasta denominar etnógrafo, que visitó toda una serie de lugares, entre otros la zona huichola de México. Lo interesante es que lo hizo a finales del siglo XIX. Es decir, que para los huicholes tenemos la información, digamos que actual, y una información bastante detallada que nos ofrece el trabajo de Carl Lumholtz. Y su obra, el original de su obra es de 1898. Nos permite entonces avanzar en las transformaciones de la sociedad huichola entre, bueno, en un poco más de un siglo que hay de diferencia en la documentación. El Lumholtz presentó mucha información de lo que podríamos denominar el arte huichol, pero es un arte asociado con la religión. Es un arte que lo que hace es crear objetos para el culto de los dioses, para las ceremonias. Ese sería el primer elemento documental que vamos a utilizar. Luego, el segundo documento que vamos a acceder a él, son documentos de los artistas actuales, que se autodenominan como tales, artistas muchos de ellos, aunque los analistas puedan plantearnos que lo que hacen es artesanía. Bueno, pues estos artistas o artesanos actuales, en particular vamos a utilizar mucho la obra de Miguel Carrillo Montoya, que es un huichol de Santa Catarina, en Jalisco, México, que estuvo en Canarias, hizo una exposición en 1992 en el muy recientemente inaugurado Museo de la Historia en la Casa Lercaro, en La Laguna, y contamos con un catálogo que se hizo de esa exposición, que la denominó Nierica, el realismo mítico huichol, publicado en La Laguna en 1992. Y luego también utilizaremos toda una serie de imágenes de las salas sobre la cultura huichola del Museo Nacional de Antropología de México, uno de los museos más espectaculares desde el punto de vista de los materiales que hay. Nos centraremos específicamente en las salas huicholes. Tengo que expresar así claramente la ayuda y las críticas y las lecturas recomendadas y las sugerencias que me hizo en su día la doctora Ingrid Geist, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Aquí expreso mi gratitud hacia ella y también el recuerdo a su memoria. Y agradezco enormemente sus puntos de vista y los modos en que tenía de acercarse a esta cultura, a la cual dedicó mucha investigación, y alguna de ellas la emplearemos aquí en esta presentación.
Mm, Para una aproximación rápida al mundo huichol, tenemos textos generales. Por ejemplo, en los servidores de la web de la Presidencia del Gobierno de México tienen en particular un desarrollo de 34 páginas realizado por Johannes Neurath, que trabajó con los huicholes durante bastante tiempo, y también mucho más corta, la presentación de Ari Rasbaum Gorodetsky, también dedicada a los huicholes, que tienen en esos servidores de la presidencia del gobierno mexicano. Entramos directamente a ver imágenes. Esto es Miguel Carrillo, del que hablaba antes. Estos son cuadros. ¿Cómo se hacen estas obras de los huicholes? Que ahora mismo, ¿qué es lo que suelen utilizar? Pues utilizan una tabla encerada sobre la que con estambre, es decir, con hilo de color, con estambre, hacen estas imágenes. Por tanto, no es una pintura, es un trabajo un poco particular, encerado y estambre. Son obras muy frágiles, porque es fácil que se suelten partes y se suelten los hilos y se pierdan partes, se pierdan colores, pero de todas formas tiene una fuerza de colorido muy grande. Aquí el primero que tenemos aquí se lo llama ofrenda a Tau. Tau es el dios del sol y es el que aquí aparece. Esto es una representación del sol, pero también es una representación de una divinidad que para los huicholes resulta ser el sol, una divinidad muy importante porque es una divinidad de la temporada seca que tiene un valor particular en relación con ceremonias que para ellos son fundamentales. Esta que tienen ustedes aquí abajo es fundamental, que es el cuadro lo llama la peregrinación a Viricota, o Viricuta, también es la denominación. Viricuta, los cerros de Viricuta son donde los huicholes van a buscar lo que para ellos es también una divinidad, que es el jículi o peyote, que es un cactus, que lo toman, lo ingieren y les potencia, es tiene una fuerza psicoactiva o psicodélica muy grande y les potencia. Es fundamental para sus ceremonias, y en particular la ceremonia que está representada aquí abajo, que es la Hikuli Neisa o ceremonia del peyote, en que esto de aquí es una representación de los templos de las aldeas, y lo que aparece es la peregrinación a los montes de Viricuta, que aquí los tienen. Los montes de Viricuta, así como los huicholes, están en Nayarit, están en la Sierra Madre Occidental, que sería lo que está representado aquí abajo. Estos son las aldeas huicholas, y en particular de donde es Carrillo. Está representando su aldea en la Sierra Madre Occidental de México. Y esta parte de aquí arriba son los cerros de Viricuta, que están en la Sierra Madre Oriental, es decir, que patean o viajan por todo el centro de México para buscar esto que representan en azul, que para ellos es este dios que es el peyote, que a su vez para ellos es el fuego, corresponde al mundo de lo seco y lo masculino, es el fuego y es el sol. Y aquí está representado ese mundo de la búsqueda del peyote para luego llevar a cabo la ceremonia de la Hikuri Neisa o la ceremonia del peyote. Entonces, bueno, pues aquí se representa el ciclo de la peregrinación y la consunción del peyote, que es la fiesta principal de la temporada seca de los huicholes. Aquí arriba encontramos un personaje que es fundamental, que es el maracame. El maracame nosotros lo denominaríamos un chamán. El maracame es el
intermediario con las potencias sobrenaturales, con los dioses, y aquí lo vemos con sus símbolos, que son, bueno, pues está haciendo una ceremonia. Esto que cae por aquí es la sangre que la está asperjando con este cetro que utiliza para cetro ritual, y está realizando una acción ceremonial. Aquí hemos visto de nuevo el sol y de nuevo el fuego. El sol y el fuego para los huicholes son dioses. Este es el dios sol. Vemos aquí los venados. El venado para los huicholes es un animal de caza, pero a su vez también es el peyote. El peyote es como el venado. El peyote y el venado son fundamentales. En la ceremonia de la Jikulineisha, la ceremonia del peyote, está presidida por una cabeza de venado, pero como muchas veces no consiguen venados, utilizan toros, y este es el toro sacrificial que está sangrando en el sacrificio del toro que se hace en el contexto de la ceremonia del peyote, cuya sangre asperja el chamán. El sol, que simboliza los dioses de la ceremonia, los dioses de la temporada seca. El sol, el venado, entonces estamos encontrando algunos elementos comunes: el venado, el peyote, el toro sangrando, el sol, el toro sangrando, el peyote, el venado, es decir, toda la parafernalia que hay detrás de esta ceremonia. Es un arte, por tanto, que lo que está reflejando es el mundo de lo ritual, el mundo del ritual huichol. Primera entrada a este mundo, gracias a Miguel Carrillo. ¿Cómo podemos reflexionar sobre este asunto? ¿Qué podemos extraer de esta aproximación a una cultura que nos es, por una parte, ajena, pero por otra parte cercana, puesto que tienen su lengua, pero muchos de ellos conocen también el español? Es decir, que cuando podemos escuchar a los huicholes cómo expresan sus ideas, y lo entendemos puesto que utilizan nuestra misma lengua. Cercanía y lejanía completa de sus maneras tan alejadas de nuestros modelos imaginarios y nuestros modelos culturales habituales, pero cercana puesto que nos lo transmiten con palabras que nosotros somos capaces de entender y de procesar. De ahí que resulte tan interesante el documental que hicieron en televisión española en una fecha tan lejana a la nuestra como 1981. La hizo Luis Pancorbo. Tenemos un documental que se llama Huicholes, y describe la primera visita de un equipo de televisión al pueblo de Santa Bárbara, en Nayarit, en el estado de Nayarit, en México, y escuchamos a los huicholes hablar en español y contarnos su mundo de maracames, de chamanes, su mundo de, específicamente lo que aparece en este documental es la Jikulineisha, la ceremonia del peyote, y vemos cómo se produce la acción ritual, el consumo de este cactus, y los mundos imaginarios que se tejen alrededor de ese cactus, pero a su vez también esos mundos imaginarios construyen la identidad huichola. Esta documentación que estamos repasando, y en general esta aproximación que vamos a hacer poco preliminar, introductoria a los huicholes, nos va a permitir una serie de elementos, desarrollar una serie de elementos de reflexión que tienen mucho que ver con lo que estamos trabajando en relación con religiones extáticas, con también
las religiones basadas en la agricultura, los ritmos de la agricultura, que están organizados por momentos del año, todo eso lo vamos a poder ver. Nos va a permitir pues pensar principalmente sobre la diversidad de la percepción grupal de la realidad o las realidades, la valoración de los universos extáticos, de los estados de conciencia, los diversos estados de conciencia, la importancia que se le da en muchas religiones a estados de conciencia que en nuestra sociedad no son vistos de un modo muy favorable. Hay religiones en que este mundo de lo estático es visto como fundamental. Entonces, como ocurre, por ejemplo, entre los huicholes. El uso de sustancias psicodélicas y otras técnicas de inducción al trance que generan pues universos simbólicos y religiosos que ponen en evidencia, que construyen imaginarios simbólicos, y todo eso tenerlo un poco en cuenta porque es un elemento importante en muchas religiones y muy particularmente en las religiones étnicas. Tiene una influencia importante. Cuando estuvimos hablando del chamanismo, Eliade, por ejemplo, todo esto que tiene que ver con el uso de sustancias psicodélicas lo veía como una degeneración chamánica, pero lo que las investigaciones están evidenciando es que, primero, que es una posición etnocéntrica y religiocéntrica el plantear que eso es una degeneración, y que lo interesante es ver los contextos de uso y cómo esos contextos de uso construyen experiencias compartidas. Esas técnicas de inducción al trance construyen universos simbólicos y religiosos y plantean toda una serie de elementos que en esas sociedades tienen una enorme valoración. Nos sirven entonces como ejemplo estos Huixarica, Huixalica, los huicholes de México. Y vamos a tener en cuenta pues toda una serie de elementos a la hora de enfrentar esta documentación, incluyendo también el documental que tienen ustedes para ver este documental de Pancorbo, que tiene, que resulta realmente muy interesante ese documental, y desde el punto de vista de la acción etnográfica, pues el detectar los problemas que tiene ese documental es también muy interesante. ¿Qué elementos vamos a tener en cuenta? Pues el papel del maracame huichol nos va a servir para hacernos una idea de lo que es un chamán y de cómo un chamán ofrece sus servicios, cómo un chamán, la posición que tiene dentro de la sociedad. Los huicholes son especialmente interesantes porque hay un número muy grande de maracames, muy grande. Un porcentaje que en algunos casos es el 20%, el 30% de las personas dicen tener conocimientos chamánicos. Dicen, ¿por qué? Pues porque los trances son trances colectivos. Entonces, hay algunos que tienen una sensibilidad particular, o el grupo ve en ellos unas características particulares y ahondan más en ese conocimiento por medio de lo extático. Van a la peregrinación de Virikuta, por ejemplo, que es un elemento importante a la hora de el conocimiento chamánico, el hacer la peregrinación buscando el jiculi. Pues todo esto lo vamos a tener en cuenta a la hora de acercarnos y comprender este asunto. Por supuesto, la importancia del jicuri o jiculi, del peyote, de ese hongo que utilizan y que divinizan también.
los valores identificatorios de la experiencia visionaria. Se convierte la experiencia visionaria en un acervo compartido de puntos pues podríamos decir hasta de puntos de mira donde acercarse a cómo entender ciertas cosas y cómo entender la propia sociedad, cómo entender la propia persona, cómo entenderse como huichol, ¿por medio de qué? Pues por medio del arte, de la religión, etcétera. Pero también vamos a acercarnos a las transformaciones, a las mutaciones que han surgido del contacto y del cambio desde siempre, desde que la difícil, porque la conocemos muy mal, la etnogénesis de los huicholes, desde el que se puede reconocer huicholes, pues vemos que ha habido siempre transformaciones, cambios, influencias. Los franciscanos han tenido una influencia importante que luego se retiró, y entonces, bueno, pues todo eso para tenerlo en cuenta. También la experiencia del sacrificio cruento, que lo verán en el documental, el sacrificio del animal, que es un elemento clave en la acción ceremonial en muchísimas sociedades. En muchísimas sociedades no se entiende la religión sin la emisión de sangre, el sacrificio, y el sacrificio animal. Bueno, o en algunos casos, en el México prehispánico, también el sacrificio humano. Entonces, la acción del sacrificio cruento, la emisión de sangre, todo ese mundo que a nosotros, en cierto modo, nos choca y nos horroriza, pues lo vemos tan asociado, enormemente asociado a la religión en tantísimas culturas, y vamos a utilizar el ejemplo que nos ofrecen los huicholes. Y luego también el contexto de la fiesta, los valores sagrados de la música, del baile, de la gestualidad, de la performance, en general del adorno, de las pinturas faciales, que tienen tanta importancia entre los huicholes. Los huicholes, dependiendo de la ceremonia que van a realizar y dependiendo de su vocación personal y también de ese mundo extático, y lo que aprenden en ese mundo extático, pues luego lo reflejan en su cara y se ponen las pinturas del sol, de Tau, o las pinturas de otros seres, de otras divinidades. Y también, en última instancia, como todo esto, todo este mundo extático, todo este mundo cultural, lo que hace es cohesionar a los huicholes, potenciar la cohesión social entre los huicholes. Y lo político, lo religioso se entremezclan y lo vemos también incluso reflejado en el documental de un modo muy, muy evidente. Aquí vemos imágenes de algo que es importante entre los huicholes, que es el tambor y la percusión. Aquí vemos tambores. Hay una fiesta, que luego la veremos, la fiesta del tambor, la Tateineisha, que es una fiesta importante. Vemos aquí a la izquierda los tambores recogidos, los tambores huicholes que están recogidos en el Museo Nacional de Antropología. En una de las vitrinas del museo aparecen. Y en este lado de acá, a la derecha, tenemos las fotografías de la fiesta del tambor de la época de Lumholtz, es decir, fotos de hace 100 y pico años, y cómo el tambor es un elemento fundamental. La música es fundamental en el ritual de los huicholes. La danza es fundamental, el ritmo es fundamental. ¿Qué vamos a ahondar también? Vamos a ahondar en la reflexión sobre los valores sociales otorgados a las sustancias psicodélicas, los usos religiosos, los valores otorgados, personales otorgados a las experiencias de trance. En este contexto nos podemos encontrar con alguna de la gente que se ha dedicado a estos trabajos de estudios de ceremonias de trance
potenciadas por sustancias psicodélicas, algunos de estos pues han derivado hasta en teorías que podemos decir reduccionistas al 100%. Una de ellas es la de Gordon Wasson. Gordon Wasson, que trabajó mucho en México. Gordon Wasson no era antropólogo, era banquero. Era, si no me equivoco, de JP Morgan. Llegó a ser, yo no sé si vicepresidente de JP Morgan en su momento. Es decir, era un banquero que en sus vacaciones viajó por todo el mundo, muchas veces a México, con su idea principal era las experiencias psicodélicas, los hongos psicodélicos, otras sustancias psicodélicas, y de ahí sacó la teoría de que el ser humano se convirtió en ser humano gracias a la expansión de la conciencia que produjo el consumo de este tipo de sustancias. Entonces, para él, el ser humano es un ser humano, no sé cómo llamar, en vez de homo religiosus, pues sería el homo mycophagus o algo así, el comedor de hongo, que gracias a eso surge en él esa conciencia diferente que es la que determina su humanidad. Como pueden ver, es un reduccionismo, lo reduce todo a eso, es decir, encuentra los orígenes de la religión para él, y ya estamos viendo unos cuantos orígenes de la religión, pues los que piensan en el totemismo, los que piensan en el chamanismo, y esto es lo que plantean, que los orígenes de la religión, lo que hace humano al ser humano y lo hace religioso, es justamente la ingestión por parte de, bueno, pues de estos antepasados, ¿no?, del género Homo, en cierto momento, pues por medio de la ingestión de alguna de estas sustancias se expandió su conciencia y se convirtieron en seres simbólicos y seres religiosos. Bueno, pues ya ven que es una más de las hipótesis, y en este caso una hipótesis muy complicada de defender, pero hay gente que la defiende, entre otros Gordon Wasson y su idea de los orígenes de la religión asociada a los hongos psicodélicos. Y bueno, y toda una serie de otros elementos que podemos encontrar. Los valores personales otorgados a las experiencias del trance. Y entonces para eso vamos a acercarnos a un texto que es, se lo he colocado al final de la presentación, una serie de textos en los cuales pues avanzamos nos acercamos a algunos de estas palabras y de estos mundos huicholes. Y tenemos este texto que tiene que ver es de Ingrid Geist, los datos son de 1989, tiene que ver con las percepciones diferentes, el arrepentimiento y el trance, según los testimonios que ella trabajó. Les leo. Al abordar el simbolismo, pues, no podemos eludir el problema de la subjetividad, aunque poco podamos explicar al respecto. Es en este sentido que quisiera cerrar este ensayo con el breve relato de otra experiencia etnográfica, en la cual se sobrelapan tres realidades y se borran los límites entre vigilia y sueño. Ningún juicio puede ser formulado. Me refiero a la fiesta de recepción de los peyoteros que regresan de Virikuta, observada en octubre de 1989. Durante la ceremonia de las confesiones públicas en el Tuquipa, el templo de la aldea, un topil, un funcionario que actúa de mensajero y policía, que se conoce en la comunidad por el cumplimiento negligente de su cargo, se somete al ritual. Confiesa algunos robos y sus relaciones sexuales ilícitas. El maracame le ofrece agua sagrada y peyote. El topil
ingiere el peyote e irrumpe en una explosión de emociones violentas. Ataca a dos tehuaris. Manifiesta su envidia contra los huicholes que se caracterizan por ser ricos y tener varias mujeres. Desde mi perspectiva, de un conocimiento general de los procesos de aculturación y las luchas sociales, veo a un hombre abrumado por el conflicto del choque cultural, donde el conflicto se ha interiorizado y forma parte integral de este hombre. En el ritual de confesión pública ante el fuego, el hombre quema sus sentimientos de culpa y se purifica en la exteriorización del conflicto. Pero el contenido cambia sustancialmente cuando una mujer huichol relata el acontecimiento. Narra que el topil se arrepintió, comió peyote, dejó su cuerpo y viajó a Viricuta. Vio un muerto. En la nota dice, en la mañana efectivamente llega la noticia al Tuquipa que murió un hombre. Se apuntó con su rifle antes del alba. Entonces dice, vio un muerto en su camino y describió las laderas de Santa Catarina. Viajó hacia la salida del sol y de repente exclamó que ya salió el sol. En ese momento el topil y la mujer miraron hacia oriente y vieron entrar el sol por la puerta del Tuquipa. Al hombro izquierdo de la mujer aparece una jícara pequeña en la cual hay un pequeño peyote muy florido y en el fondo agua. La mujer quiere tomar el agua, pero despertó. Esto está en este artículo suyo, Simbolismo puesto de cabeza, apuntes para la ritualidad huichol. Y vemos cómo el peyote no solo actúa en lo social, sino que tiene también ese impacto en lo individual y ese impacto en el comportamiento, en la forma en que cada persona se acerca a cómo vive y expone en una acción de arrepentimiento, ¿no? Expone cómo ha vivido y lo que no ha hecho adecuadamente según el punto de vista de los huicholes. Experiencias del trance y valores personales asociados a las experiencias del trance, que es lo que vemos en este texto de Ingrid Geist. Y también encontramos pues toda una serie de problemas relativos al marco jurídico y a la destrucción cultural ocasionada entre los huicholes por usuarios no tradicionales del peyote. Eso lo tenemos en otro de los textos de los que tienen al final de la presentación algunos de ellos, y este es el libro de Peter Farst, que es muy famoso, Alucinógenos y Cultura, que fue publicado en México por el Fondo de Cultura Económica. La traducción, el libro, la edición en inglés es del año 1976 en San Francisco, pero el Fondo de Cultura Económica lo publicó en español en 1980. Entonces cuenta qué es Viricuta. Dice, Viricuta es un típico desierto de Chihuahua, con una altitud promedio de 1.700 metros, cubierto con arbustos de creosota, mezquite, yuta, ágave y muchas otras variedades de cactos. No se hace ningún favor a los huicholes al señalar con exactitud la ubicación exacta, y solo diré que empalma más o menos con la vieja zona minera de Real de 14 en el noroeste de San Luis Potosí. Un grupo de trabajadores ferroviarios que se encontraban muy cerca de las montañas sagradas nos dijo que el año anterior un grupo de jóvenes habían levantado tiendas de campaña en las cercanías y habían vivido allí durante varias semanas cosechando y comiendo peyote. Estas noticias perturbaron grandemente a Ramón, el guía de la expedición de los peyoteros a Viricuta, de los huicholes que van a Viricuta, porque el cacto crece lentamente y tal consumo masivo por parte de no indígenas acabaría teniendo serias consecuencias en el éxito de futuras cacerías del peyote, y para ellos el pequeño cacto es literalmente la fuente de la vida. Así es como lo veían, y así es como hay los valores jurídicos que hay detrás de todo este asunto. El uso de este tipo de sustancias en contextos étnicos está amparado por la legislación internacional. El uso étnico de este tipo de sustancias, el uso en contextos religiosos
étnicos, es decir, no modernos, sino en contextos religiosos étnicos, está amparado por la legislación. Es decir, que lo que tendría consecuencias jurídicas en el caso del consumo, pues que sería un consumo ilegal de estupefacientes, en este caso no es así. Por eso, claro, hay un amparo jurídico a este tipo de empleo de estas sustancias, pero en el contexto de uso tradicional, el uso inveterado, el uso étnico de estas sustancias. Aquí tienen una representación del botón de jicuri y aquí una ristra de jicuri, tal y como la pintó Carl Lumholtz, es decir, hace 100 y pico años. Así se cazaba, porque lo plantean así, la caza del jiculi. El jiculi para los huicholes, cuando hacen la caza en Viricuta, en este Real de 14, en San Luis Potosí, es decir, al otro lado de México, en la otra sierra, pasando de la Sierra Madre Oriental a la Sierra Madre Occidental, lo que hacen es ristras de peyote que transportan hacen todo ese camino de la peregrinación para tenerlo en el territorio huichol. Y bueno, pues nos permite también potenciar toda una serie de reflexiones generales sobre la aculturación y la destrucción cultural también. En todo esto, el uso de estas sustancias por quienes no se incluyen en estas cosmovisiones étnicas, pero también todo el problema del progreso entre los huicholes, que puede permitir, por ejemplo, que la mortalidad infantil descienda, que en los años, cuando trabajaba con ellos Ingrid Geist, tenían una mortalidad infantil como doblada o triplicada del resto de la población de México. Pero claro, el uso de la medicina moderna puede mutar la identidad cultural huichola y los valores tradicionales de la sanación huichola. Los maracames huicholes son sanadores también, y su sanación es una sanación de carácter espiritual. Entonces, todo este juego de, por una parte, la mortalidad infantil descendería mucho, pero por otra parte, los valores de destrucción cultural habría que tenerlos en cuenta. Esto es uno de los, digamos, de los dilemas enormes de la etnología, de la etnografía en general, de la antropología en general. Es uno de esos dilemas tremendos, ¿no? También vamos a reflexionar sobre la cristianización y la pervivencia de formas religiosas indígenas, el difícil equilibrio entre modernidad y tradición, identidad y globalización que hay en este mundo huichol. El artista que hemos visto antes, Carrillo, es un artista, es un huichol global, ha estado en Canarias con su obra. Su obra se expone en múltiples lugares, pero a su vez está inserto en la tradición. Los huicholes lo llaman el costumbre, el costumbre que es la forma de vida tradicional de los huicholes y su modo de socializar y de vivir, ¿no? Todo este mundo, ¿no? El reflexionar sobre el dinamismo del concepto de identidad y en general sobre esto del costumbre, que es los modos de actuar y de pensar que los identifican, pero también sus mutaciones, sus transformaciones que son tan claras. Bueno, pues vamos a pasar a ver el mundo huichol con un poco más de detalle en esta introducción. Primero, pues las características generales. Después de estas ideas introductorias y un poco también teóricas, pues ya bajamos a las características. Características generales. Los huicholes viven principalmente en los estados de Nayarit y Jalisco. Tienen también algunos enclaves en los estados de Durango y Zacatecas, pero principalmente es Nayarit y Jalisco. Los terrenos donde viven son terrenos escarpados que les han protegido en alguna medida de las influencias extranjeras o de las influencias externas, las influencias de los forasteros. Y esas influencias han sido también influencias aculturadoras de los conquistadores, que comienzan su penetración
en 1722, es decir, bien avanzado en la colonia, 1722, de los evangelizadores que empezaron a llegar en estos momentos, pero también posteriormente de los mexicanos mestizos en busca de tierras, carreteras y modernidad, también han ido minando las características de la vida tradicional huichola. ¿Qué ha ocurrido con ellos? Que las mejores tierras que tenían las han perdido y las siguen perdiendo, ¿no? A pesar de retornos de tierras que ha habido en algunos casos, pero ha habido una fuerte presión por parte de los huicholes desde siempre, en realidad. Bueno, no desde siempre, porque ellos los derechos de propiedad los tienen del rey de España, y tuvieron muchos problemas con la República, bueno, con México desde la independencia. Tuvieron muchos problemas con la élite mestiza, que intentó quedarse con sus tierras. Y ¿cuántos eran? Pues en la época de Lumholtz dice que debían de ser unos 5.500 en ese momento. Y ahora se calcula que los que viven más según el costumbre, de un modo más claro, son como unos 8.000. Y los que hay en los entornos de las ciudades, en diversos grados de proceso de mestizaje, pues pueden ser unos cuantos más. Las estadísticas dicen que hay en torno a 12.000 en Nayarit, en torno a 10.000 en Jalisco y en torno a 1.500 en Durango, es decir, un poco más de 20.000 huicholes, aunque 8.000 estarían en la Sierra Huichola y viviendo según el costumbre. Los que están menos adaptados a la modernidad, los menos aculturados, podríamos decir, viven en rancherías, en células familiares nucleares o extensas, en algunos casos poligínicas. En algunos casos los más ricos de los huicholes tienen 4 mujeres. Pueden llegar a tener 4 mujeres. Y estas rancherías, que están en la sierra, y siguen un modelo de hábitat disperso, que lo que permite es la explotación de tierras a las que no se accedería con un sistema diferente. Un sistema agrícola tradicional no permitiría, agrícola, por ejemplo, de labor de un modo sistemático, campos de labor con animales de labranza y con tractores, etcétera, no permitiría la explotación de tanto territorio como permite este sistema de rancherías. Y lo que hacen es que se juntan en las aldeas y los pueblos para las fiestas y las grandes ceremonias, y también para cumplir los cargos comunitarios obligatorios. Si te toca, si te sueñan, los ancianos sueñan que tienes que ser el alcalde, pues te toca ser el alcalde. Y entonces tienes que bajar a la aldea para cumplir el tiempo en que tienes que cumplir tu cargo. Puede ser el alcalde, puede ser, en fin, todos los cargos que hay, que luego veremos en qué ceremonia se reparten los cargos. Y la opción, esta opción por el hábitat disperso, además de funciones ecológicas que sin duda las tiene para la explotación de esos territorios, quizá tenga también ciertas connotaciones de resistencia cultural frente a la reducción en aldeas, donde el control ideológico, político y militar foráneo es más fácil. En las rancherías es mucho más difícil. Aquí tenemos fotos de cómo son las casas huicholas de las rancherías. Estos son de la época de Lumholtz, son tienen más de un siglo, y aquí pues una pareja de huicholes de esa época. Este es la persona, el interlocutor principal que tuvo Lumholtz. Aquí vemos unos cuantos. ¿Cuál es el nombre de ellos? Lo hemos dicho antes, Vishalicas o Visharicas o Viraricas también. Depende de cambios en pronunciación, depende de algunas de las zonas, que según dicen o según
parece querer decir, o la gente plantea que dicen que quiere decir curanderos o doctores. Y Lumholtz ya decía a fines del siglo XIX que 1 de cada 3 huicholes era curandero. O sea que estaríamos hablando de que 1 de cada 3 huicholes sería una especie de chamán en la época de Lumholtz. En la actualidad parece que 1 de cada 4 se dedica a tener esa vocación, podríamos decir, de Maracame, ¿no? Que, en fin, atrae muchísimo a los turistas de lo esotérico esta sociedad. Por eso es especialmente conocida en los ámbitos de la nueva era y todo esto por este mundo del trance que se ve reflejado en las imágenes y en los productos que generan los huicholes. El maracame es un elemento fundamental. Es el sanador, es el oficiante en los ritos, es el recitador y cantor en las ceremonias y es el intermediario con los seres sobrenaturales. Los ancianos también, los cahuiterus, son muy importantes en el mantenimiento del universo simbólico y en la identidad grupal. Son claves en el mantenimiento del costumbre y depende de ellos y depende de lo que sueñen también los cargos y la implicación en general de otras personas en ese contexto de la vida huichola. Aquí vemos los maracames. Aquí esto es una representación en que la casa es parecidísima a la casa que hemos visto antes de Lumholtz, y aquí este personaje sentado, que ya lo conocemos con esta representación la conocemos muy bien. Esto es un maracame, y arriba una especie de venado azul y encima unas serpientes. Las serpientes son personajes que luego veremos, tienen que ver con la otra parte de la temporada. Así como el venado es la temporada seca, la serpiente es la temporada húmeda, porque la serpiente simboliza las nubes y simboliza la lluvia. Luego lo veremos. Bueno, aquí vemos una foto de Lumholtz de los maracames ante las efigies sagradas, y abajo un detalle de uno de estos maracames, y aquí las efigies sagradas, que son las imágenes de los seres divinos de los huicholes. Aquí vemos un diorama del Museo Nacional de Antropología, en que aparece un maracame huichol con la vestimenta que tienen ahora mismo, y aquí algunos de los aditamentos de los maracames, los utensilios de los maracames y donde los transportan. Y esto es una representación de Ramón Medina, que es otro de los artistas de estos visionarios huicholes más conocido. Es el maracame en plena búsqueda extática. El maracame aparece con cuernos como si fuera el venado, pero es un venado humano, es un ser mixto que nos puede servir para pensar también esas representaciones de seres mixtos que el brujo de Trois Frères que decía el abate Breuil, estos seres que parecen humanos por una parte, pero tienen rasgos que no son humanos. En este caso, pues es un maracame en trance, y el trance que lleva a una especie de estrella por medio de un camino que se piensa como una carretera, y alrededor toda una serie de símbolos naturales, ¿no? Esta representación del maracame en plena búsqueda extática, de este personaje que es fundamental desde nuestro punto de vista en nuestra percepción de esta religión como una religión extática, estas figuras que son figuras clave, ¿no? ¿Cómo es el territorio huichol? Tenemos toda una serie de datos que nos ofrece Carl Lumholtz de fines del siglo XIX. Bueno, aquí vemos el mapa de México. En este mapa de México toda una serie de puntos. 5 es el territorio huichol, donde están los huicholes, que aquí lo vemos con más detalle. La Sierra Madre
occidental y toda una serie de puntos. Uno es Santa Catarina, este es el centro del territorio huichol, Santa Catarina. 2 es San Luis Potosí, que es donde teóricamente está Viricuta. Lo que hacen es pasar de aquí a aquí, es decir, medio México se caminan en la peregrinación a Viricuta. El 2 es Viricuta. El 3 es Tepic, que es el sur. El 4 es la Mesa de Nayarit. Y en general este es el territorio huichol. En la geografía huichola que nos muestra Lumholtz, nos dice que al este estaba el templo principal, luego veremos quién es Tatebalí, el dios Tatebalí, en Santa Catarina. En el sudeste el templo principal de Tatotsi Maracuari, San Sebastián, el nombre huichol Huautega, Santa Catarina, Toapuli. En el oeste San Andrés, dedicado a Tau o Tayau, que ya a este ya lo conocemos, quién es Tayau, que es el sol. San Andrés, Tateiki, dedicado a Tayau. Y el noroeste, que ya era una zona mexicanizada perdida para los huicholes, con el templo en ruinas de Tamás Paliquetomayeque. Y otra característica, y es que los huicholes tienen templos en las aldeas. Los tradicionales son templos circulares, la puerta orientada al oriente, con nichos para los objetos simbólicos de los dioses, los discos, principalmente los discos, escudos, flechas y las representaciones de los dioses, pero esos son los templos menores, los templos pequeños, los que están en las aldeas. Los templos principales, los lugares principales donde moran los dioses, son lugares naturales, montañas y cuevas. Montañas y cuevas, y ahí es donde cuevas en las cuales están las verdaderas imágenes de los dioses, los verdaderos imágenes principales de los dioses, y en los templos, en las aldeas estarían los templos secundarios, los templos menores. Y la percepción que tienen del territorio es mucho más extenso que el territorio en el que viven, que la tierra huichola que hemos visto. Por las peregrinaciones que tienen, algunas peregrinaciones les llevan al mar, algunas peregrinaciones les llevan hasta la costa, y la gran peregrinación que les lleva a la de Viricuta, que les lleva por todo México hacia el otro lugar, tienen puntos en los cuales peregrinan y su memoria colectiva les lleva a una percepción simbólica del territorio que desde luego desborda la Sierra Huichola. Viricuta, San Blas en la costa de Nayarita por el agua sagrada de Aramara, la diosa del mar, en fin, toda una geografía sagrada que incluye pues una buena parte de México. Vamos a ver ahora el valor simbólico que tiene entre los huicholes el número 5. Antes les decía que un modelo perfecto de la familia huichola es un varón y 4 mujeres, el 5, el centro y los cuatro puntos que serían las 4 mujeres, o en este caso el 5 como número principal de la idea del cosmos. Aquí los tenemos. Este es un disco en que se refleja es el disco de Tau. Tau es el sol. Este es el disco del sol, pero en realidad en su disco hay más de un sol, hay 5 soles. 5 soles que son, digamos que las 5 fases del sol, en el cenit y en los puntos cardinales. Pero también nos recuerda la leyenda mexica de los 5 soles. Nos recuerda esa leyenda que cuenta que el universo ha tenido 4 fases anteriores en que los soles decayeron por razones diversas, por movimientos, por toda una serie de cataclismos, y se vive en la época del quinto sol. Pues aquí es curioso que aparezcan estos 5 soles. También se refleja en la dieta, los 5 elementos de la dieta huichola: el maíz, el frijol, la calabaza, el venado y el jículi.
los 5 elementos, ¿no? del mundo de la dieta. Este de acá es el disco del abuelo fuego, que es otro de los dioses principales de la temporada seca, con los 5 puntos, ¿no? Marcados por 5 elementos. En el centro el venado, que ya vemos que el venado es el jículi, o el jículi es el venado, y el jículi lo imaginan como un botón azul y el venado lo imaginan como un animal azul, es decir, que están conectados. Entonces en el centro está, lógico, en el centro está el jículi, al norte el águila real, al sur el halcón, al oeste las colinas y los valles y al este las plumas del águila real. Esto es una representación del Umholtz. En este caso tenemos al otro lado, a la derecha, una representación del Museo Nacional de Antropología de México con los alacranes, que son las manifestaciones del dios Paritzika, y los puntos y los alacranes también. El 5 se repite, y aquí lo vamos a ver. Cogemos un ejemplo que es el alimento entre los huicholes. El alimento, los 5 elementos del alimento, pues vamos a ver primero el venado que es la pieza clave en el universo simbólico. Ilustra la importancia de la caza, aunque no podemos plantear que los huicholes fuesen en algún momento cazadores-recolectores, puesto que cuando se conoce de ellos son agricultores de unas características muy determinadas que luego veremos. Son agricultores no utilizan el arado, sino que utilizan la coa, que es un palo, pinchan el suelo y colocan unas semillas de maíz, otro agujero, otras semillas, y así hacen sus campos de maíz. No utilizan los arados y por tanto pues pueden acceder a lugares con esta técnica, a lugares pues que son inaccesibles para la agricultura común. Entonces, bueno, pues son agricultores. Algunos dicen que huicholes no quiere decir doctor, etcétera, sino que derivaría de la palabra huicharica, que quiere decir agricultor. O sea que eso también a tenerlo en cuenta, que las etimologías de las palabras, los significados de las propias palabras, pues depende de quién se le pregunte, ofrecen unas u otras. Y la depredación sobre los venados, que son fundamentales como animales sacrificiales en muchas fiestas huicholas, que no se podrían desarrollar sin la presencia del venado, pues la depredación está llevando a su extinción y a su desaparición, y se están utilizando animales sustitutorios y particularmente los toros. Aquí vemos los toros, aquí vemos el altar que analizamos al principio, porque esto es una parte de la obra esta de la peregrinación a Viricota, un detalle de la parte inferior en que aparece el altar con la cabeza del venado y el toro sangrando, el toro sacrificado sangrando, muriendo en el ritual. Aquí vemos toros, más toros, y vemos el papel del venado un poco por todas partes. El venado está en las representaciones de los huicholes, aparece por todas partes el venado como elemento del sacrificio y como símbolo también del peyote. Después del venado está el propio peyote, el jículi o jícuri, que es una pieza clave. Peyote es el término en náhuatl de lo que los huicholes en su lengua llaman jículi, y es clave. Van a buscarlo, lo hemos visto antes en la peregrinación a Viricota. Aquí tienen una vasija prehispánica con la forma de botones de peyote, de Jalisco, además. Esto es del Museo Nacional de Antropología, pero corresponde a la zona de Jalisco prehispánica. Entonces, bueno, pues vemos que el peyote ha sido utilizado
desde una época antiquísima, ¿no? En el contexto este que estamos pensando de contextos rituales. Estos son las representaciones, las dibujos de Ulunhol de cómo se busca el peyote. Al peyote se lo flecha como si fuera un venado. Se caza al peyote como si fuera un venado. Entonces se lanzan dos flechas y se cruzan de esta manera, el flechar el peyote para recogerlo como si fuera a cazarlo. Es muy significativo porque están conectados jículi y venado simbólicamente en esta manera. Aquí vemos el arco, la importancia del arco y las flechas y la importancia de la acción de caza. Y luego tenemos los otros tres elementos, maíz, frijol y calabaza. El maíz, el iku, que es fundamental en la dieta. Lo que veíamos antes son lo que se llaman agricultores de coamil. ¿Cómo funciona? Pues es una agricultura itinerante, lo que se llama de roza, tumba y quema. Roza, tumba y quema. Cogen el bosque, lo echan abajo, lo queman y se convierte en una zona muy fértil durante un tiempo. Y luego, claro, por la erosión, etcétera, pierde fertilidad y entonces lo que hacen es ir a otro lugar y hacen el mismo procedimiento. Y siembran con esto, como les decía antes, con coa. Es un sistema, de todas formas, que tiende a esquilmar y erosionar los suelos. Para ellos, el maíz, ¿qué es? Pues es un dios, divinizan al maíz. Y también el frijol es muy importante, el mume y la calabaza, el rutsi, que son los tres productos agrícolas que aparecen de un modo tradicional. La calabaza es muy importante. La calabaza es también el lugar donde se recogen las cosas. Y la calabaza aparece mucho en las representaciones. También en las representaciones del trance aparecen las calabazas. Aquí vemos del Museo Nacional de Antropología de México una representación muy grande de elementos de la vida y de la nutrición entre los huicholes, entre los que hemos visto hasta ahora. Y en el centro el fuego, que ahora veremos que el fuego es una gran divinidad para los huicholes. Ahora entramos en el asunto de la teología de los huicholes. En la teología de los huicholes, aquí vemos la diosa clave, que es la gran diosa de las ceremonias de la temporada seca. La abuela crecimiento. Esta es la Nakahue, la abuela crecimiento. Y este es el disco de la abuela crecimiento. Esta es su representación y este es su disco. Esto es todo Lumholtz. Y en el disco que aparecen, pues, serpientes que tienen que ver con el agua. La temporada seca la temporada húmeda es la temporada del agua y el agua se imagina como serpientes sobrenaturales, ahora las veremos, y el maíz por todas partes, el maíz que crece gracias al agua. Entonces hemos visto a la abuela crecimiento en Nakahue. Luego aquí tenemos a la madre maíz, o el maíz divinizado. La madre maíz con su disco. En el disco de la madre maíz vemos todas estas especies de serpientes que son aguas cayendo. La importancia de la lluvia cayendo como serpientes. Todo esto les digo que es todo Lumholtz. Entonces, estos son divinidades femeninas que están conectadas con la temporada húmeda y con la temporada del crecimiento. Hay muchos dioses entre los huicholes, que moran las colinas, los manantiales, las lagunas, incluso las piedras. Y las piedras algunas piedras para los huicholes son lo que llaman ellos los dioses petrificados. Los dioses hechos piedra, que son los antepasados convertidos en piedras. Entonces son lugares en los cuales ellos piensan que los antepasados, sus difuntos que han muerto adecuadamente, se materializan en esas piedras. En algunos casos lo que hacen es ir a esas piedras para pedir que los antepasados vuelvan y
entren otra vez, las mujeres entren otra vez dentro de ellas y sean sus hijos sean, y entonces el ciclo vital se conecta a los nuevos nacidos con los antes muertos, y a veces pues evidentemente se heredan nombres de abuelos a nietos por ese procedimiento de estos difuntos bien muertos que se convierten en ancestros benéficos, en eso que llaman dioses petrificados. Entonces, bueno, lo más destacado del panteón de los huicholes son la que hemos visto antes, Nakawé, la abuela crecimiento, Takutsi Nakawé, la abuela crecimiento, es la madre de Tatevari, que es el fuego, nuestro abuelo fuego, y de los demás dioses, la madre de los dioses, es la señora de la tierra, vive en el inframundo y produce el crecimiento, y se manifiesta o son divinidades asociadas a lo que significa en relación con la temporada húmeda, con la diosa del maíz, Tate Oteganaka, con la madre tierra, la Yurianaka, y luego de la temporada seca, Tatevari, nuestro abuelo fuego, el dios de la vida, el dios de la salud, el dios de los maracames, a su vez el primer profeta y el gran maracame. El fuego es el gran maracame. El fuego es el gran chamán. Aquí lo vemos, el disco de Tatevari o Tatevari, con el informante principal del Umhol, porta la imagen del dios, de este dios que estamos viendo, que es nuestro abuelo fuego, el dios del fuego, y en el disco del dios del fuego tenemos, lógicamente, al sol, que está conectado con el fuego, el sol Tau o Tayau y el fuego, y un venado sin astas y un águila real sin cabeza. Aquí lo vemos, el venado siempre dando vueltas y el águila real sin cabeza. Este es el disco de Tatevari. Este es el disco con dos venados. Ya estamos conectando el fuego con el venado, con el sol. Están todos ellos interconectados. Lo mismo que hemos visto antes, que están interconectadas la madre tierra, la diosa del maíz y la abuela de la abuela crecimiento. Todas están conectadas simbólicamente. Luego tenemos este segundo dios del fuego y dios del venado, que es este Tatutsi Marakwari. El venado, nuestro bisabuelo cola de venado, que es el chamán cantor, otro de estos dioses, que asocian un elemento más: fuego, venado y sol. Fuego, venado y sol. Esta es la imagen del bisabuelo cola de venado, y con el disco con este halcón de cola blanca con la doble cabeza que representa figura, es una figuración desde el trance, que es el ave que está como abierta desde el corazón y hacia arriba, se ve como si fuera una doble cabeza. Aquí vemos otra vez de Carrillo la parte superior de esa gran representación que mostró Carrillo, que fue el objeto, si lo quieren llamar cuadro, el cuadro más espectacular que se presentó en la exposición que hizo en el Museo de la Historia, de la Casa Lercaro de La Laguna. Entonces, en la parte, así como en la parte inferior, que le hemos visto antes el detalle, aparecía el altar con la cabeza del venado y el toro sangrando, pues en la parte superior aparecen estos dioses asociados, ¿no? El fuego y el sol. El fuego, Tatevari, y el sol, Tau o Tayau. Tau, nuestro padre sol, Tamatsi Palikito Mayeke, nuestro hermano mayor que camina por todas partes, es decir, el dios del viento, que es a su vez también el del peyote y el del venado, es el mensajero entre el chamán y los otros dioses. Luego está Tamatsi Kauyumarie, que es el dios que formó el mundo con sus 5 esquinas, que formó el mundo luchando contra los seres inframundanos. Luego tenemos las madres aguas,
Tatei Naliwami, la madre agua del este, en forma de serpiente roja. La madre agua del oeste, en forma de serpiente blanca. La madre agua del sur, en forma de serpiente azul. La madre agua del norte, en forma de serpiente negra. Y la madre joven águila en el cenit. Y dependiendo de los colores que tienen las serpientes, que representan las nubes y representan las lluvias, podemos determinar en las representaciones huicholas que vemos a qué se está refiriendo. Cuando aparece una serpiente de color blanco, está refiriéndose al oeste, a la lluvia que viene del oeste. Cuando es una serpiente de color azul, es la lluvia que viene del sur. Y así todo este mundo que se nos va abriendo, ¿no? Vamos entendiendo todo este lío de águilas, de serpientes, de las representaciones de los huicholes. Serpientes. Ya sabemos lo que hay. Esto no es una serpiente. Esto es la representación de madres del agua. Son agua. Son lluvia de distintas procedencias y distintos simbolizaciones, ya venga del norte, del sur, del este o del oeste, etcétera, ¿no? Bueno, en todo este mundo de los dioses, de los huicholes, hay que añadir los cambios religiosos que se han ido produciendo y que se producen todavía, ¿no? El impacto de la cristianización, la orden franciscana, que desde la década de 1720 hasta la independencia, con una interrupción entre 1810 y 1848, es decir, una cristianización que ha tenido idas y venidas. Primero, tardía, 1720. Luego, con momentos en los cuales no hay nada, porque han tenido que salir de allá los franciscanos y en general los monjes que intentaron cristianizarlos, porque épocas de disturbios, épocas de problemas, la evangelización ha sido intermitente, poco coercitiva por falta de medios y poco aceptada en cierto modo. Y hay momentos en los cuales, hay zonas en las cuales, momentos históricos en que no hay casi nada de cristianismo, zonas en las cuales casi nada queda del cristianismo. Está a lo mejor la iglesia, pero en la iglesia no se hace culto cristiano, en la iglesia se hacen ceremonias huicholas. En el altar se sacrifican los animales, asuntos de este tipo, ¿no? que podemos encontrar, ¿no? Pero, por otra parte, la acción misionera ha sido fundamental en la consolidación por parte de los huicholes de las estructuras de gobierno propias. Tanto una parte del costumbre huichol es foránea, viene de las instituciones que fueron introducidas en esto por misioneros para reorganizar el sistema de gobierno. Y es notable el empleo de símbolos, espacios físicos cristianos redefinidos, por ejemplo, lo que veíamos antes del uso de las iglesias en ceremonias diversas, diferentes a las cristianas, y en modos particulares de entender ceremonias cristianas como es la Semana Santa, que la resignifican en muchas zonas huicholas, ¿no? Resulta también muy significativo que el control sobre las iglesias católicas y sobre los encargados del servicio de las mismas los ejerzan los cargos religiosos no cristianos de los templos o centros ceremoniales, de los tuquipa, ¿no? Que son centros ceremoniales ancestrales, en los cuales el servicio lo realizan toda una serie de personajes elegidos, se eligen por 5 años y son bastante numerosos, una treintena son los encargados del culto.
¿Y qué es lo que ocurre? Eso lo podemos ver, estas cuestiones las podemos ver, todo lo que tiene que ver con el servicio de los templos, en uno de los textos también que tienen al final de Ingrid Geist, que puede ser muy interesante para ver todo este asunto de las jerarquías, ¿no? Les leo: la jerarquía en el templo Huichol comprende los siguientes cargos: el Saushirika, que es el funcionario que pide salud a los dioses y les da de comer y dirige los sacrificios de los animales; el Tatari, que es el ayudante del anterior; el Tatevari, que es el representante del fuego; el Paritsika, que es el encargado de mantener el fuego vivo y que trae la leña; el Iruekakame, que es el encargado de la flecha mayor, el guía de todos los jicareros, de todos los representantes de los dioses. Su insignia es una cara de venado con astas, bules y sogas. El Itziwarilla, que funge como encargado de la vara del gobernador. El Nausa, que sirve de mensajero en el templo Huichol y como guía de las peregrinaciones a Virikuta. El Nausa explica el origen de las costumbres, la aparición de los dioses y su camino por las tinieblas. El Sahuesero, que es el violinista. El Canaxero, que es el guitarrista. La Nihuetzika es la mujer que cuida a la jícara de las mazorcas. Se trata de una jícara cuyo interior luce un barniz negro de aceite de chía y con tierra, el cual se asoma como franja por la orilla. La mujer guarda permanentemente una mazorca en la jícara. En las fiestas, las esposas de los funcionarios religiosos entregan una mazorca cada una y la depositan en este recipiente. Luego está la Hakeri, que es la niña encargada de las velas de los dioses. Lavaba las manos de los asistentes a un sacrificio antes del cantor nocturno y es ella la que carga un morral con las velas, las cuales después del sacrificio se destinan como ofrendas a los distintos lugares sagrados. Además hay un gran número de representantes de los diversos dioses y diosas huicholes. Según algunos testimonios, el número total de funcionarios por cada templo huichol asciende a 32. Entre el grupo total de funcionarios del Tuquipa se designan a los ancianos de más prestigio que ocupan el cargo de Cahuiteru, que es el cargo de ancianos. Esto es un fragmento de un artículo que tiene el título de Intercambios festivos entre los huicholes de San Andrés Coamiata. Entonces vemos cómo tienen una enorme cantidad de encargados de las ceremonias religiosas, encargados de la religión. Volvemos entonces aquí en que estábamos hablando de que los templos cristianos están controlados por los cargos religiosos no cristianos de los Tuquipa, estos que hemos estado viendo antes, ¿no? De todas formas, la acción misionera prosigue en la actualidad y además hay un impacto importante de los grupos evangélicos y ese impacto que les lleva, entre otras cosas, a apartarse completamente los evangélicos, así como la cristianización católica toleró, en cierto modo, estas mezclas. Los grupos evangélicos no toleran esas mezclas, es decir, que los huicholes que se hacen evangélicos rompen completamente con todo este mundo que estamos viendo de los templos tradicionales y de este tipo de acciones tradicionales. Bueno, y luego ahora vemos algunos ejemplos de la acción sincrética entre los huicholes. Aquí esta representación, bueno, tenemos a la derecha Manuel Lozada, que fue el líder de la insurrección india, que fue vencido en 1873, pero que los huicholes y los coras, que son sus vecinos, lo identifican con el Cristo Sol. Es decir, que han hecho Cristo Sol, que Sol es Tau, la mezcla del Sol y el Cristo. Son estas características de mestizaje religioso que encontramos entre los huicholes y que es fascinante. También es fascinante la
La cruz que vemos aquí es una cruz humana, es Cristo, pero a su vez son los 5 puntos cardinales que construyen la cruz de los huicholes. La cruz que era común en las sociedades prehispánicas. La cruz era un elemento importante. Es el centro y los 4 puntos cardinales. Simboliza el 5. El 5. Diferente de la cruz cristiana. De ahí que algunos la denominaban, los cristianos, los conquistadores cristianos denominaban a su cruz la vera cruz, la auténtica y verdadera, frente a esta cruz que era... Bueno, pues aquí lo que encontramos es una y la otra unidas. El Cristo unido con la cruz tradicional huichola. Y aquí nos encontramos un personaje que quizá se ve aún en mejor medida en esta representación de aquí. ¿Cómo simbolizan, cómo figuran a Cristo? Pues a Cristo, el Cristo crucificado, en realidad esta representación tiene un simbolismo espectacular, porque nos está marcando, aquí parece que esté la Virgen y aquí parece que esté Cristo, pero en realidad lo que tenemos aquí es marcado el año huichol, desde el punto de vista religioso, el año huichol, con las 2 temporadas, que se cortaría por aquí. A la derecha, la temporada húmeda, la serpiente, el agua, y la Virgen de Guadalupe, que es ni más ni menos que el crecimiento. Y a este lado nos encontramos al maracame, a Cristo y al venado. Cristo convertido en el maracame, convertido en el sol, convertido en el jículi, y la teología huichola manifestada por estos símbolos mestizos que estamos viendo, la mezcla de símbolos cristianos con los símbolos no cristianos en una resignificación de el imaginario, como podemos ver. ¿Y cuáles son las ceremonias importantes? Esto lo tomamos principalmente de Ingrid Geist. Las ceremonias importantes, que por otra parte no son idénticas en todo el territorio huichol, ni cumplen en todas partes de la misma manera y en las mismas fechas, lo que indica que en el costumbre huichol caben transformaciones locales, pues lo que hacen es que forman un sistema simbólico en el cual hay que añadir además los ritos de paso, que luego veremos porque se desarrollan en el texto 5. Está por una parte los ritos de paso que caracterizan la persona y los momentos de la vida de la persona y la posición dentro del grupo de esa persona, ya sea un infante, ya sea un casado, ya sea un adulto pleno y ya sea un anciano, los diferentes ritos de paso, pero además están toda una serie de rituales que son los rituales estacionales, los rituales que tienen que ver con el año, y por supuesto asociados con la cosecha y asociados con todo lo que tiene que ver con la vida agrícola. Tenemos 2 temporadas, la temporada seca, que va de octubre a mayo, y luego la temporada húmeda. La temporada seca, primera fiesta, la fiesta del tambor, la Tateineisha, la danza de nuestra madre, la fiesta del tambor. De ahí que es importantísimo el tambor entre los huicholes. Esta fiesta se produce en octubre y es una fiesta de acción de gracias por las cosechas, que es muy característico en las sociedades agrícolas, la acción de gracias por las cosechas. Y ahí es donde se organizan los grupos de peyoteros para la peregrinación a Viricuta, que se realiza en invierno. Estos peyoteros viajan al este, al altiplano, en grupos de 2 a 12 miembros, son designados por el consejo, que hacen durante todo el proceso, ayunan, rezan, viajan en fila india, que es lo que se veía en la representación de Miguel Carrillo, una fila india,
durante 43 días, 17 de ida, 3 de estancia en Viricuta y 23 de vuelta. Estos son los datos del Umholtz. En la actualidad dura en torno a 2 semanas, pero en ese momento se hacía de esa manera 43 días, una peregrinación de 43 días a por el jículi. El jículi seco, el peyote seco, que es el que se usa para las fiestas del peyote y del esquite, que veremos luego. Y durante todo el proceso de buscar el peyote hasta la fiesta hay abstinencia sexual de los que lo están haciendo, ¿no? Caso contrario, dicen que el peyote provoca violencia e instintos asesinos. Entonces, tenemos que empieza la temporada seca y ya en la primera fiesta, que es la fiesta de octubre, la fiesta del tambor, ya se está pensando, ya se está definiendo lo que será la fiesta principal, que es la fiesta del peyote, y esos 4 meses. Luego tenemos la fiesta del cambio de varas. El cambio de varas, que se hace en enero y que marca la toma de posesión de los cargos, que son obligatorios. Y si no aceptas el cargo, huyes y te apartas del costumbre. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se designan? Los sueñan los cahuiteru, los sueñan los ancianos. ¿Cuándo sueñan los cargos? En Tateineisha. Tateineisha, la fiesta que luego, bueno, que veremos, ¿no? Se hace en el Tuquipa del pueblo este cambio de varas. Por tanto, las autoridades del gobierno civil son soñadas por los ancianos. Una forma muy particular, pero muy característica de una religión extática. El sueño es un elemento más de la acción extática. Un sueño, sobre todo, si el sueño está potenciado por la ingestión del jículi. Luego tenemos una Semana Santa sincrética con el sacrificio de un toro y los cantos de los maracames. Luego tenemos la gran fiesta, que es la Jicurineisha, la danza del jículi, la fiesta del peyote, que es la que describe particularmente el documental de Luis Pancorbo y que se desarrolla en mayo. Y luego tenemos la temporada húmeda. La temporada húmeda, las divinidades de la temporada seca, ya hemos visto que son el peyote, son todas las que hay en el entorno del fuego, el sol, etc. Y las de la temporada húmeda, Nacahué, la abuela crecimiento y la diosa del maíz, etc., ¿no? Las diosas de las lluvias. La temporada húmeda que empieza en junio con la fiesta del esquite, la Rarikira, que se hace una preparación ritual, una bendición para la siembra del maíz, y en esa bendición se usa sangre del venado o del toro para fortalecer el maíz y la madre tierra. Y esta ceremonia es una ceremonia de preparación ritual, y luego la siembra del maíz se hace en el mes de julio. Y luego tenemos la ceremonia de la lluvia, Muawarisha, que es para propiciar las lluvias de septiembre, la petición de lluvias. Aquí vemos danzas ceremoniales de algunas de estos contextos que estamos viendo, la sangre sacrificial ante las ofrendas y esta representación, que ya conocemos elementos de esta representación, las serpientes, el maracame, el toro, el venado, etc. Es una representación en trance del mundo natural. Bueno, y aquí vemos algunas imágenes de la peregrinación a Viricuta, la importancia del uso de las pinturas faciales. Estas pinturas faciales son de hace más de un siglo, fotografías del Umholtz en blanco y negro, pero vemos que están marcadas las caras con los símbolos, y esta es una actual. Aquí vemos pinturas faciales para la fiesta. Se pinta también el violín, se pinta también. Y aquí, pues esto es del Museo Nacional de Antropología de México, las pinturas según corresponden a cada una de las divinidades. Esta es la del abuelo fuego, esta es la del bisabuelo cola de venado, esta es la del padre sol,
y pues las demás, la de la madre de maíz, la del hermano mayor, que es el viento, la de la madre lluvia oriental, estos más madres aguas, etcétera, que son lluvias. Aquí encontramos toda una serie de pinturas faciales que tienen que ver con este mundo. Y el peso enorme que tienen las representaciones figuradas de los huicholes, que son arte para las divinidades, arte para el mundo de la religión. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que desde los años 60, desde el gran desarrollo de la contracultura y el uso en el contexto de la contracultura de todos estos potenciadores de los estados diferentes de conciencia, pues nos encontramos con que hay un gusto muy particular por este tipo de arte, y han surgido pues un uso que no es el uso tradicional, sino toda una serie de personas que actúan como artistas que producen obras. Son obras visionarias, es decir, que el contexto general es el mundo visionario, el mundo del trance huichol, pero no están pensadas para el ritual, sino que están pensadas para la venta. Y bueno, aquí vemos algunos de estos. Algunos se hacen con Shakira, con cuentas de colores. Aquí ven una serpiente, ya saben lo que hay detrás de una serpiente, es el agua. Aquí vemos más, estos son recipientes para las acciones rituales para colocar. Todo esto es del Museo Nacional de Antropología y por tanto son para los rituales. Aquí vemos unas cuantas. Y muy interesante este tipo de representación y este tipo que son las imágenes que nos dejó Lumholtz de lo que él vio. Y podemos reconocer lo que Lumholtz pintaba, lo podemos en cierto modo reconocer en estos discos y en estos platos actuales. Y aquí tenemos, bueno, pues algunos textos. Por ejemplo, este primero, que es un texto de Karl Lumholtz, que algunos de los que cuenta Lumholtz, dice: hace mucho tiempo, cuando los antepasados de los huicholes llegaron por primera vez al lugar donde crece el jículi, vieron un venado y le permitieron que diera 5 pasos, luego desapareció. Cuando se acercaron a las pisadas, descubrieron que en cada una era un jículi. En total eran 5, uno por cada huella. Dispararon flechas a cada jículi sin lastimarlo por encima de cada uno, de tal manera que la parte posterior de cada una de las flechas se allanaba al oeste y la otra hacia el este. En el lugar en el que desapareció el venado se encontró un jículi de gran tamaño al que se le llamó Pali o Guapali. Después de un tiempo sacaron sus flechas y las guardaron en sus carcajes. Dejaron únicamente las que clavaron sobre el jículi mayor. Así se lo había ordenado el bisabuelo Cola de Venado. Después se sentaron y comieron jículi. Todo esto nos está mostrando cómo la acción de depredación, porque en realidad el extraer el jículi es una acción de depredación, no se planta y luego se recoge, sino que se depreda, se recoge. Son una acción parecida a la que hacían los cazadores-recolectores, pero se hace según un complejo ritual que exige todo un procedimiento que evidentemente hace que la depredación sea inferior a lo que sería a lo que hicieron, pues por ejemplo, todos estos californianos que nos contaban en el texto anterior, que terminaron poniendo sus tiendas de campaña allí y comiéndose todo lo que fueron encontrando. Es muy interesante y les aconsejo que echen un vistazo a todos los cibermaracames que aparecen en pues el ciberespacio y contando toda una serie de asuntos relacionados con las visiones. Nierica es lo que es la acción visionaria, lo denominan nierica, ¿no? Y todo este mundo lo vemos en estas representaciones que son del Museo de Antropología de México, algunas enormes. Son mundos de
visionarios complejísimos, como se puede ver, complejísimas visiones, ¿no? Y tenemos, si les parece, pues esto es Virikuta. Esto es el Virikuta real. El Virikuta imaginario lo vamos a ver ahora, pero el Virikuta real es un mal país directamente. Es una zona completamente, vamos, muy seca, con una vegetación. Bueno, aquí lo explica en este término que hemos leído antes, Peter Farst. Un típico desierto de Chihuahua, con arbustos de creosota, mezquite, yuca, ágave y muchas otras variedades de cactos. Es una zona muy, muy seca, como podemos ver. Aquí esto es otra vez de Carrillo, la fila india yendo a Virikuta, los cerros de Virikuta. Y antes de leer este texto, que es con lo que quería terminarles, vamos a leer muy rápidamente las ceremonias del ciclo vital Huichol, según lo plantea Ingrid Geist. O sea, el ciclo vital Huichol tiene que ver con los ritos de paso. Entonces vamos a leer un poco este asunto que nos sirve para complementar lo que hemos visto antes en relación con las ceremonias anuales. Dentro del mundo de los huicholes está, por una parte, esas ceremonias anuales que ordenan el año y, por otra parte, las ceremonias que ordenan la vida. El ciclo vital en la ritualidad huichola, ya les leo, comprende ceremonias de petición de fertilidad, un bautizo doble, una secuencia de ceremonias para atravesar la fase crítica de la infancia, curaciones chamánicas en el caso de una enfermedad que exige el sacrificio de un animal como ofrenda a los dioses y ceremonias mortuorias. El bautizo es doble, en tanto que los abuelos maternos y paternos por separado someten al recién nacido a la ceremonia. El agua que se emplea es extraída de las fuentes sagradas y conecta entonces al infante con el territorio ritual huichol y con los antepasados petrificados, los dioses convertidos en rocas. Esta peregrinación en busca del agua sagrada se repite como manda, como obligación que se cumple después de una enfermedad, cuando las familias van a las cuevas para ofrendar la sangre del animal sacrificado y recoger a cambio el agua para renovar el bautizo. En el bautizo el niño es presentado ante el antepasado petrificado de cuya fuente se origina el agua, donde parece que se establece una especie de genealogía. En el lugar donde se solicitó la fertilidad, preferentemente se recoge el agua para el bautizo, porque allí la madre ya está reconocida. Existe entre los huicholes una asociación entre el niño y el maíz, que se expresa, por ejemplo, en el diagnóstico del embarazo de la mujer. Las curanderas, que ven a la mujer que sufre náuseas y vómitos, cada una le saca del ombligo un grano de maíz germinado. El maíz y el niño se desarrollan en 5 etapas hasta llegar a la maduración que hace posible la cosecha, respectivamente, luego de haber atravesado el tiempo crítico de la infancia y estar en condiciones de irse convirtiendo en un miembro útil de la comunidad. Las 5 fases del crecimiento del maíz son Yirama, cuando nace la milpa, Miayema, cuando salen las espigas, Chilaima, cuando empiezan a crecer los elotes, Quimaipa, cuando aparece el cabello del elote, y Tiquima, cuando el cabello del elote se marchita. El niño tiene que presentarse 5 veces en la fiesta del tambor a lo largo de sus primeros 5 años de vida. En cada fiesta la madre le hace un sikiri, una vara con rombos de estambre al hijo, que primero solo lleva un rombo de estambre y aumenta en uno cada año hasta completar 5 rombos en la última fiesta, cuando el niño se despide ritualmente de sus compañeros y recibe las primeras instrucciones de un maracame, sacerdote, cantador y curandero, quien le habla sobre el deber de cumplir con el costumbre. El número 5 vuelve a aparecer en el ritual mortuorio, ya que es después de 5 días de enterrado el muerto que se realiza esta ceremonia, en la cual se retira el iyari y el alma del muerto, después de haber integrado los hechos de la vida en una narración coherente que muestra la secuencia lógica que condujo a la muerte.
A través de la narración, la muerte adquiere sentido, el cual no se fundamenta en una lógica de los hechos, sino en una lógica narrativa que se ancla en la tensión entre el deber para con los dioses o antepasados, el cumplimiento del costumbre o una actitud negligente ante el mismo. La ceremonia se desarrolla 5 días después del entierro, el cual se realiza actualmente en el panteón de la cabecera de ceremonial, aunque hay ancianos que les han dado instrucciones a sus parientes para enterrarlos en la forma tradicional, en una cueva, al igual que los dioses o antepasados que se han convertido en rocas y que se alimentan con la sangre que los peregrinos rocían sobre ellos. Entonces vemos cómo está todo conectado, unas ceremonias con otras y los momentos y los ritos de paso, todos ellos conectados. Y nos queda... Quería terminarles con esta canción del peyote porque es muy, muy significativa. La recoge Farst, que lo hemos leído ya antes, Peter Farst, en su libro Alucinógenos y Cultura, y nos cuenta, esto es lo que cantan, y dice: qué lindas colinas tan verdes donde nos encontramos. Ahora ni siquiera siento que voy a mi rancho, porque allá en mi rancho es tan feo, tan horriblemente feo allá en mi rancho, y aquí en Viricuta tan verde. Recuerden, las fotos de Viricuta es un desierto, pero lo ven verde, y el rancho lo ven feo. Y sigo con la canción. Y comer cómodamente lo que uno quiere entre las flores tan lindas, las flores del peyote. No hay nada más que flores aquí, lindas flores con colores brillantes, tan lindas, y comer hasta llenarse de todo. Todo tan pleno aquí, tan lleno de comida. Las colinas son lindas para caminar, para gritar y reír, tan cómodas como uno desea, y estar junto a los compañeros de uno. No lloren, hermanos, no lloren, porque vinimos a gozar. Llegamos por esta jornada para encontrar nuestra vida, porque todos somos hijos de una brillante y colorida flor, una flor llameante, y no hay nadie que lamente lo que somos. Entonces, esta canción es muy, muy significativa de cómo la experiencia extática determina el orgullo de la identidad entre los huicholes y determina la fuerza de ese elemento que los unifica, que los identifica como tales huicholes y que les permite, a pesar de ser pobres o a pesar de los pesares, reivindicarse con esa plenitud que es la plenitud que les da ser esa flor llameante que es este venado azul que es el jículi, como ellos lo imaginan.